¿Y si te dijera que el verdadero pecado de Adán y Eva no fue la fruta, sino algo más profundo, más oscuro, algo que sigue cambiando tu vida hoy y que casi nadie se atreve a contar? Esta no es la versión que te enseñaron de niño. No es el cuento suave del jardín, la serpiente y una manzana. No. Esta es la historia cruda, reveladora, épica y espiritual, que expone la raíz más profunda del pecado original, y como el primer error humano desató la guerra invisible más grande de todos los tiempos. Todo comenzó con un suspiro, una voz, un aliento divino que transformó el barro en carne viva. Adán abrió los ojos por primera vez no en una cuna, sino en medio de una sinfonía de creación perfecta. Los árboles danzaban al ritmo del viento. Los ríos brillaban como cristales. Las estrellas aún latían del reciente acto creador. Y ahí, en medio del Edén, Dios puso al primer hombre. Lo dotó de mente, espíritu y dominio. Era imagen y semejanza. Era orden. Pero estaba solo. Entonces, vino el segundo acto de asombro. Un sueño profundo. Una costilla tomada. Y la primera mujer apareció, no hecha de tierra, sino de carne ya viva. Eva. La que iba a ser una sola carne con él. El complemento perfecto. La corona de la creación. Y así, juntos, Adán y Eva caminaron entre los árboles del Edén, no como dioses, pero sí como seres amados, puros y sin culpa. Pero el jardín tenía una sombra. No era visible al principio. No tenía forma. Pero estaba allí. Porque donde hay libre albedrío, también hay prueba. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal era esa línea invisible entre la obediencia y la rebelión. Dios no puso ese árbol como trampa. Lo puso como frontera sagrada. Como recordatorio de que el amor necesita libertad, y la libertad necesita límites. Y entonces, la serpiente habló. Y no era cualquier criatura. Era el más astuto de todos los seres del campo. Era una voz antigua. Una mente caída. Un espíritu que había sido expulsado del cielo y ahora se arrastraba buscando venganza. Satanás no tentó con fuerza. Tentó con duda. Con palabras suaves. Con preguntas disfrazadas de sabiduría. ¿De veras Dios dijo? Eva escuchó. Y aquí está lo que casi nadie te dice. El pecado no empezó cuando ella comió. Empezó cuando ella permitió que la voz enemiga sembrara desconfianza en su corazón. Cuando dejó que lo sagrado pareciera restrictivo. Cuando miró el árbol no como un límite amoroso, sino como una puerta a algo mejor. El pecado original no fue simplemente morder un fruto, fue querer ser como Dios, sin Dios. Adán, que estaba junto a ella, también comió. No fue engañado como Eva. Él eligió, consciente, deliberado. Y con un solo acto, lo que era luz, se nubló. Lo que era eterno, comenzó a morir. Por primera vez en la historia, el hombre sintió vergüenza. El cuerpo que antes caminaba libre, ahora se ocultaba. El alma que conversaba con Dios, ahora se escondía. Y aquí viene uno de los momentos más épicos y desconocidos. Dios descendió al jardín. No envió un ángel. No mandó una señal. Él mismo bajó. Y no fue con ira descontrolada. Fue con una pregunta desgarradora. ¿Dónde estás? No era porque no supiera la ubicación de Adán. Era porque Adán ya no estaba donde solía estar, en espíritu. Ya no era el mismo. El pecado lo había desplazado. Había cambiado la sintonía. Lo había alejado del latido divino. Y cuando el juicio vino, no fue solo castigo físico. Fue separación. Fue exilio. Fue el nacimiento del dolor. Eva, la madre de todos los vivientes, tendría que dar vida con sufrimiento. Adán, el cuidador del Edén, tendría que luchar contra espinas y sudor.
Y lo más impactante, el acceso al árbol de la vida fue bloqueado. Porque si en su estado caído hubieran comido de él, el pecado habría sido eterno. Y Dios, en su misericordia, cerró el camino para proteger al hombre de sí mismo. Pero Dios no los dejó desnudos. Y aquí está uno de los detalles más épicos y ocultos. Dios mismo hizo túnicas de piel para cubrirlos. ¿De dónde salió esa piel? De un animal. De un ser que tuvo que morir. Y ese fue el primer sacrificio en la historia. El primero que derramó sangre para cubrir el pecado. Una sombra profética. Una señal temprana de que un día, otro sacrificio mayor vendría. Uno perfecto. Uno eterno. Uno que no cubriría el pecado, lo destruiría. Y justo ahí, en ese instante donde la humanidad fue marcada para siempre, empieza la conexión con Jesús. Con el segundo Adán. Con el Redentor que vendría a romper la maldición que comenzó en un jardín, y que se rompería en un monte. Pero ese vínculo profundo, ese secreto divino entre el Edén y el Calvario, es lo que te revelaré a continuación. Antes de continuar con esta revelación profunda, quiero hacer una pausa. Porque si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Estás despertando a verdades que la mayoría ignora o simplemente evita. En este canal no te daremos versiones edulcoradas de la Biblia. Aquí desenterramos los misterios, los secretos no contados, y las verdades que estremecen el alma. Así que suscríbete ahora mismo si quieres descubrir lo que Dios ha dejado escondido a simple vista. Dale me gusta si esta historia te ha abierto los ojos. Y quédate hasta el final, porque lo que voy a revelarte sobre Adán, Eva, el primer sacrificio, y como todo eso conecta con Jesús en la cruz, te cambiará la forma en que ves toda la Biblia. Ahora sí. Regresemos al principio del exilio. Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Pero no solo de un lugar físico. Fueron separados del diseño divino original. Lo que antes era comunión, ahora era distancia. Lo que antes era acceso directo a Dios, ahora requería mediación. Y lo que nadie te cuenta es que ese primer sacrificio, ese animal que Dios mató para vestirlos, fue el primer altar de sangre en la historia de la humanidad. Una vida inocente entregada, para cubrir el error de otros. Ese momento fue profético. Porque fue la primera vez que la sangre hablaba por el hombre. Dios no eligió hojas, ni barro, ni fuego. Eligió piel. Algo que implicaba muerte. Dolor. Sangre. ¿Y por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El principio de redención quedó sembrado allí, antes de Moisés, antes de los profetas, antes del templo. El primer pacto, el más oculto, comenzó allí, con sangre derramada sobre tierra maldita. Y aquí surge una pregunta poderosa. ¿Cómo vivieron después Adán y Eva? ¿Qué ocurrió con ellos más allá del pecado? ¿Cómo fue caminar sabiendo que habían sido los primeros, y los que arruinaron todo? Nadie carga una culpa tan grande como esa. Nadie ha mirado a los ojos a sus propios hijos sabiendo que por su elección, entró la muerte al mundo. ¿Te imaginas a Adán trabajando la tierra, viendo los espinos y recordando que esos espinos no estaban antes? ¿Te imaginas a Eva, pariendo con dolor, recordando que su cuerpo fue hecho para dar vida sin sufrimiento? Pero también había algo en ellos que muchos no ven. Una promesa. En medio del juicio, Dios habló al enemigo, a la serpiente, y declaró: pondré enemistad entre tu simiente y la de la mujer. Ella te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Esa fue la primera profecía mesiánica de la Biblia. Dios estaba diciendo: vendrá uno nacido de mujer que te destruirá. Y desde ese día, Eva vivió con esa esperanza. Que uno de sus hijos podría ser ese Redentor. Que tal vez la maldición no sería eterna. Entonces nacieron Caín y Abel.
Dos hermanos. Dos caminos. Y aquí surge otra revelación poco contada. El primer asesinato del mundo no fue solo por celos, fue por adoración incorrecta. Abel ofreció lo mejor, con sangre. Caín ofreció fruto de la tierra, sin derramamiento. Y Dios aceptó uno, y rechazó el otro. No por favoritismo, sino porque el principio del sacrificio ya había sido establecido en el Edén. Y Caín lo ignoró. Eva perdió a uno por asesinato, y al otro por exilio. En poco tiempo, perdió a sus dos primeros hijos. ¿Y Adán? El hombre que había caminado con Dios, ahora era testigo de un mundo que sangraba por su error. Su vida no fue solo de trabajo, fue de carga, de mirar el caos y saber que Él lo abrió. Pero también fue de enseñanza. De contar a sus hijos lo que era vivir cerca de Dios. De transmitir la promesa de que un día vendría uno, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa promesa no fue olvidada. La descendencia de Set, el tercer hijo, comenzó a invocar el nombre de Dios. Y con ellos, la esperanza permaneció. Porque el cielo no se cerró para siempre. Solo se selló, hasta que la simiente correcta llegara. ¿Y sabes lo más impactante? Que cuando Jesús nació, siglos después, no fue presentado como un maestro, ni como un filósofo, sino como el Cordero. Aquel cuya sangre hablaría como la de aquel primer sacrificio. Aquel que no solo cubriría el pecado, sino que lo quitaría del corazón del hombre. Jesús fue llamado el postrer Adán. Y no por casualidad, sino porque lo que el primer hombre perdió en un jardín, el segundo hombre lo recuperaría en otro. Getsemaní. Adán cayó al lado de un árbol. Jesús sudó sangre bajo otro árbol. Adán huyó del juicio. Jesús lo abrazó en la cruz. Adán culpó. Jesús cargó. Adán abrió la puerta del pecado. Jesús la cerró con clavos y resurrección. Pero esta conexión divina entre el Edén, el Calvario, y la nueva humanidad, te la revelaré en la siguiente parte de la historia. Imagina por un momento que estás parado frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya no como espectador de una historia antigua, sino como parte de ella. Porque lo que ocurrió allí no fue solo un evento del pasado, fue el diseño del patrón que se repetiría en cada generación. La desobediencia, la voz de la tentación, el deseo de control, la vergüenza, la separación, todo eso que vivieron Adán y Eva es exactamente lo que vive el ser humano hoy. El Edén fue el primer escenario del drama eterno entre la libertad y el sometimiento, entre la voz de Dios y la voz del yo. Adán y Eva no solo pecaron, activaron un sistema, un ciclo. Abrieron un abismo invisible entre el cielo y la tierra. Pero Dios, aún en medio de ese fallo, no se retiró del plan. No los destruyó. No reinició la creación. Lo que hizo fue más sorprendente. Trazó desde ese instante la línea de redención más compleja y majestuosa de toda la historia. ¿Y sabes dónde se empieza a notar? En cada símbolo que quedó oculto en el relato. El árbol del bien y del mal, por ejemplo, no desapareció del plan. Fue reemplazado por otro árbol, la cruz. Así como el primer árbol trajo muerte al comer de él, el segundo árbol trajo vida al colgarse en él. El primer árbol fue deseado por el hombre. El segundo fue rechazado por todos. El primero fue una elección egoísta. El segundo fue una entrega sacrificial. Y ambos marcaron el destino de la humanidad. Adán, al caer, dejó tras de sí una humanidad infectada por el pecado. No solo en conducta, sino en esencia. Todos nacemos bajo el eco de esa rebelión. Pero Jesús vino como el postrer Adán, no a imitarlo, sino a revertirlo. Donde Adán se escondió, Jesús se expuso. Donde Adán fue cubierto por otro, Jesús se despojó a sí mismo. Donde Adán fue sacado del paraíso,
Jesús abrió la puerta del nuevo Edén con su sangre. Y aquí es donde se conecta lo épico con lo personal. Porque ese sacrificio del que hablamos, aquel primer acto en el que un animal murió para cubrir la vergüenza de dos humanos caídos, era solo la sombra de algo inmensamente mayor. En el Calvario, el sacrificio no fue un cordero sin nombre, fue el Hijo de Dios. En el principio, Dios vistió al hombre con piel. En la cruz, Dios vistió al mundo con gracia. ¿Y sabes qué más ocurrió en ese monte? Lo que pocos se atreven a conectar. Jesús oró en un jardín, en Getsemaní. Y allí dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Exactamente lo opuesto a lo que ocurrió en Edén. Eva vio que el fruto era bueno, agradable, codiciable, y lo tomó. Jesús vio que la cruz era amarga, dolorosa, despreciable, y la aceptó. Allí está la inversión del pecado original. Donde el primer humano dijo: hágase mi voluntad, el segundo Adán dijo: hágase la tuya. Pero hay un detalle aún más impactante. Cuando Jesús resucita y se aparece a María Magdalena, ella lo confunde con un jardinero. ¿Casualidad? No. Porque Jesús, al vencer la muerte, restauró el jardín original. No el físico, sino el espiritual. Él no solo pagó por el pecado, sembró de nuevo la posibilidad del Edén. Pero ahora no es un lugar geográfico, es una dimensión en el corazón. El reino de los cielos. El jardín que florece en el alma del redimido. Y ese jardín no está libre de serpientes. Todavía susurra. Todavía tienta. Pero ahora hay una diferencia. Ya no estamos solos. Tenemos un nuevo Adán que venció. Una nueva voz que guía. Una nueva sangre que nos cubre, no con piel de animales, sino con el pacto eterno. Jesús no nos viste de nuevo. Nos transforma desde dentro. Y aquí es donde debes hacerte una pregunta profunda. ¿Sigues caminando bajo la sombra del primer Adán, o ya has sido abrazado por el segundo? ¿Sigues escondiéndote entre los árboles de tu culpa, o has respondido al llamado? ¿Dónde estás? Porque el mismo Dios que caminó por el Edén buscando al hombre, hoy camina entre los jardines rotos del mundo buscando corazones que digan: aquí estoy. Esta historia no es un mito. Es la raíz de todo lo que eres. Todo lo que ves. Todo lo que sufres. Pero también, es el inicio de todo lo que puedes ser. Porque el pecado cambió la humanidad, pero el sacrificio cambió el destino. Y en la próxima página, te contaré el legado escondido que Adán dejó a su generación, las enseñanzas que traspasó a Set y Enos, y cómo su voz, aunque caída, aún resuena en la historia bíblica, hasta el Apocalipsis. Prepárate, porque la página 4 revelará lo que el Edén sembró, y la eternidad aún cosecha. Cuando Adán fue expulsado del jardín, no solo dejó atrás un paraíso físico. Dejó atrás el lugar donde había hablado cara a cara con Dios. Donde había sentido su aliento. Donde el Creador había caminado junto a él al atardecer. Esa separación no fue solo geográfica, fue espiritual, emocional, profunda. Y aunque su cuerpo salió del Edén, su corazón lo siguió buscando por el resto de su vida. Y aquí comienza uno de los capítulos más ignorados de toda la Biblia, la vida de Adán después del Edén. Muchos creen que su historia termina con la caída. Pero no. Vivió más de 900 años. 9 siglos sobre la tierra maldita por su culpa. 9 siglos de cosechar con sudor. De mirar al cielo y recordar cómo sonaba la voz de Dios. De ver generaciones nacer, y cargar la culpa de haber traído el pecado al mundo. Pero también fue un padre. Y no cualquier padre. Fue el padre de toda la humanidad. Imagínalo sentado frente a una fogata contando a sus hijos y nietos cómo era el Edén. Cómo era la voz del Altísimo.
como lucía el árbol de la vida. Como el sol no quemaba, la tierra no resistía, y el alma no sentía vergüenza. Adán se convirtió en el primer testigo de la gloria, y el primer predicador del arrepentimiento. Porque si alguien conocía la diferencia entre la presencia de Dios y su ausencia, era él. Y no estaba solo. Eva también vivió largos años después del juicio. Y en su vientre nacieron no solo hijos, sino linajes espirituales. Tras la muerte de Abel y el exilio de Caín, nació Set. Y con él, una nueva esperanza. Porque a través de Set vino Enós, y con él, algo trascendental. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Que la enseñanza espiritual no se perdió. Que Adán, en su caída, transmitió la búsqueda de redención a sus hijos. Que, aunque no pudieron volver al Edén, aprendieron a levantar altares, en medio del desierto. Y esto es lo más impactante. Adán fue el primer hombre caído, pero también fue el primer intercesor. El primero en recordar la promesa de Dios sobre la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. El primero en mirar el cielo sabiendo que, aunque él había fallado, la misericordia aún estaba en movimiento. Porque Dios no destruyó al hombre, porque amaba demasiado el plan que tenía con él. ¿Y sabes qué más ocurrió en esos siglos silenciosos? El legado de la adoración. El sacrificio. El altar. Todos esos elementos que más tarde serían parte del sistema levítico, comenzaron en los días de Adán. Y fueron sus descendientes quienes los conservaron. Quienes aprendieron que, para acercarse a Dios, hacía falta sangre inocente, corazones sinceros, y una fe que mirara hacia adelante, hacia el cumplimiento de la promesa. Y aquí viene un hecho poco mencionado. Según antiguas tradiciones hebreas, Adán fue enterrado en el mismo lugar donde siglos más tarde sería crucificado Jesús, el Gólgota. El monte de la calavera. ¿Coincidencia? ¿Mito? ¿O señal divina? Hay quienes creen que la cruz fue clavada sobre el cráneo de Adán, como símbolo supremo de que el pecado del primer hombre fue pagado por la sangre del segundo. El lugar donde nació la muerte, fue el mismo donde fue vencida. Y no podemos olvidar que el nombre Adán significa tierra roja. Fue formado del polvo. El mismo polvo que recibió la sangre del Cordero. Adán fue el principio. Jesús fue el cumplimiento. Adán abrió la herida. Jesús la cerró. Adán cayó al escuchar la voz equivocada. Jesús venció al callar frente a sus acusadores. Y así, con cada generación, el eco de la caída se fue expandiendo, pero también el susurro de la redención. Porque, aunque el pecado entró por uno, la vida eterna también vendría por uno. Y cada hijo de Set, cada adorador de la línea piadosa, fue un eslabón hacia ese momento glorioso en que la simiente prometida finalmente llegaría. Y esa simiente fue cuidada, protegida, oculta en mujeres estériles, hombres débiles, familias rotas. Pero la promesa nunca murió. Y cuando el tiempo se cumplió, nació de una virgen, en un establo, y caminó por los mismos senderos que Adán había dañado. Y donde Adán dejó huellas de culpa, Jesús dejó pisadas de salvación. Pero hay algo más. Algo que conecta esta historia con tu historia. Porque la caída de Adán no fue solo su historia, es la tuya. Cada vez que eliges tu voluntad sobre la de Dios, cada vez que escuchas a la serpiente susurrar, cada vez que escondes tu alma entre hojas de excusas, estás repitiendo el patrón del Edén. Pero también puedes romperlo. Y esa es la revelación que te contaré. Porque Adán cayó, pero tú puedes volver al jardín. Y en la próxima parte, te mostraré cómo. Volver al jardín. Suena imposible, ¿verdad? Después de todo lo que ocurrió, después de la caída, del juicio,
de la espada encendida que Dios colocó al oriente del Edén para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Cómo podría alguien regresar? Pero esa ha sido la intención de Dios desde el principio. Restaurar lo perdido, no solo perdonarlo. Porque el plan de Dios no era solo salvar al hombre del infierno, sino devolverle el Edén interior. Y aquí entra la parte más profunda, más íntima, y más ignorada por la mayoría. Porque la Biblia no solo narra una historia de caída y redención, sino una historia de regreso. El camino de regreso al jardín está escondido en símbolos, profecías y encuentros que, si los lees con ojos abiertos, te llevan directo a la puerta cerrada y te entregan la llave. La espada flamígera que Dios colocó no fue para castigar. Fue para proteger. El árbol de la vida no podía ser alcanzado por una humanidad caída. Porque si en pecado comiéramos de la eternidad, la condenación sería perpetua. Por eso el acceso fue bloqueado, hasta que la sangre adecuada abriera el camino. No cualquier sangre. La del Cordero perfecto. Por eso, cuando Jesús muere, no solo muere por tus pecados, muere para abrir un sendero hacia el lugar donde el hombre fue creado para vivir. El jardín no es solo un recuerdo, es una promesa. Y cuando Cristo resucita, Él se convierte en el nuevo acceso al árbol de la vida. De hecho, en Apocalipsis, el árbol aparece de nuevo. Está en el centro de la Nueva Jerusalén, y sus hojas son para sanidad de las naciones. Lo que fue cerrado por causa de Adán, es reabierto por la obediencia de Jesús. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. El Edén ya no está en un punto geográfico. Está en una dimensión espiritual. Jesús no vino a restaurar un jardín físico, vino a plantar un jardín en tu corazón. Y eso cambia todo. Porque el camino de regreso no comienza fuera, comienza dentro. Cuando te reconcilias con Dios, cuando su Espíritu entra en ti, el paraíso perdido comienza a florecer en tu interior. Vuelves a oír su voz. Vuelves a caminar con Él. Ya no entre árboles literales, sino en el silencio de la madrugada, en la oración sincera, en los susurros del alma. El nuevo Edén no tiene serpientes visibles, pero sí tentaciones disfrazadas. No tiene un árbol prohibido, pero sí decisiones diarias entre el bien y el mal. Y el mismo Dios que preguntó a Adán, ¿dónde estás?, te pregunta a ti, ¿dónde está tu corazón? ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que Jesús no solo abrió el camino al Edén, se convirtió en el camino. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino entre muchos. El único. El puente de regreso a donde perteneces. No a un lugar perfecto, sino a una relación perfecta con aquel que nunca dejó de buscarte. Y aún hay más. Porque, así como el pecado trajo consecuencias físicas, la muerte, el sudor, el dolor, el polvo, la redención también trae frutos visibles. ¿Te has preguntado por qué Jesús usó parábolas sobre semillas, árboles, viñas, siembra y cosecha? Porque Él vino a replantar el Edén en cada corazón dispuesto. A sembrar el reino en la tierra maldita del alma. A hacer que, donde antes crecían espinas, ahora florezca la gracia. Y esto no es poesía espiritual. Es una realidad palpable. Cuando caminas con Cristo, vuelves a experimentar lo que Adán vivió antes de la caída. Paz con Dios, identidad clara, propósito eterno. Ya no vives escondido. Ya no cubres tu vergüenza con hojas temporales. Ahora estás vestido con la justicia de Cristo. No con pieles, sino con gloria. Porque donde antes había separación, ahora hay acceso. Donde antes había culpa, ahora hay libertad. El apóstol Pablo lo entendió. Por eso escribió, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ese he aquí es la puerta. Es el acceso. Es el regreso.
Tú ya no estás condenado a vivir lejos del jardín. Estás llamado a llevar el jardín dentro de ti, a convertirte en embajador de ese paraíso, a anunciar que el camino ha sido abierto, con sangre. Pero atención, porque no todo termina allí. El enemigo aún susurra. La serpiente antigua sigue mintiendo. Te dice que no puedes volver, que ya es tarde, que el pecado fue demasiado, que el Edén está cerrado. Pero eso es mentira. Porque la espada ya no impide el paso, fue retirada cuando el velo del templo se rasgó en dos. El acceso ahora está abierto para los que creen. Para los que regresan no con pasos, sino con arrepentimiento. Y en el próximo hilo de esta maravillosa historia, te revelaré el vínculo profético entre Eva y María, las dos mujeres más determinantes de la historia humana. Porque la primera oyó a la serpiente, y cayó. Pero la segunda oyó al ángel, y creyó. Y en esa comparación divina, entenderás cómo Dios cerró un ciclo eterno, y te puso en el centro de su plan. Dos mujeres. Dos decisiones. Dos voces que escucharon. Y dos futuros completamente distintos. Eva escuchó la voz de la serpiente, y la humanidad cayó. María escuchó la voz del ángel, y la redención comenzó. Lo que empezó en el Edén, Dios lo cerró en Nazaret. Y en ese paralelismo divino, se esconde una de las verdades más épicas, poéticas y espirituales de toda la historia bíblica. Una conexión tan profunda que trasciende los siglos y que, cuando la entiendes, te revela la mente del Creador trabajando a través del tiempo para sanar lo que el pecado rompió. Eva fue llamada madre de todos los vivientes. Pero paradójicamente, fue a través de ella que la muerte entró al mundo. Su vientre fue la puerta de la humanidad, pero su decisión fue la entrada del juicio. Y sin embargo, incluso en medio de la maldición, Dios sembró una promesa. Que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso es poderoso. Porque en un sistema patriarcal como el del mundo antiguo, las genealogías siempre se trazaban por medio del hombre, pero en esta profecía, Dios le promete la victoria a la mujer. Como si dijera, la que fue usada por el enemigo para iniciar la caída, será instrumento para levantar la redención. Y ahí entra María. Una joven desconocida, humilde, sin títulos ni tronos, que vivía en un rincón ignorado del imperio. Pero un día, el cielo la eligió. Y así como Eva había escuchado una voz celestial caída, María escuchó una voz celestial pura. El ángel Gabriel le dijo, «Salve, muy favorecida. El Señor está contigo». ¿Y sabes qué respondió María? No huyó. No preguntó con sospecha. No negoció. No desconfió. Solo dijo, «He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Esa frase fue el inicio del nuevo Edén. La obediencia de María restauró el canal de fe que Eva rompió con duda. Y no fue solo un sí emocional. Fue un sí espiritual, físico, eterno. Porque en ese instante, el Verbo se hizo carne. El Salvador eterno tomó forma dentro del vientre de una mujer. La serpiente pensó que había vencido con Eva, pero no contaba con María. Y aquí hay algo que te estremecerá. Eva se dejó seducir por lo que parecía bueno a los ojos. María creyó en lo que aún no podía ver. Eva tomó el fruto. María recibió la semilla del cielo. Eva fue madre del primer hombre caído. María fue madre del hombre perfecto. ¿Y sabes qué nombre le puso Dios al Salvador? Jesús. Y más adelante, se le llama el segundo Adán. Porque, así como el primer hombre trajo la condenación por medio de una mujer, el segundo trajo la salvación también por medio de una mujer. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Él no improvisa. Él redime con belleza. Y en la cruz,
Ese vínculo se completa de forma sobrecogedora. Porque allí, mientras el primer Adán murió espiritualmente al lado de Eva, el segundo Adán entregó su vida mientras miraba a María. No solo a su madre terrenal, sino al símbolo viviente de la fe restaurada. Y justo antes de morir, Jesús dijo: «Mujer, he ahí tu hijo». No fue solo un gesto de amor filial. Fue un acto profético. Jesús estaba diciendo: el ciclo ha sido restaurado. Ya no es Eva la que entrega muerte, ahora es María la que recibe vida. Y aún hay más. Porque en Apocalipsis, cuando se describe a la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y coronada con 12 estrellas, muchos estudiosos ven en esa imagen una representación simbólica de Israel, de la Iglesia, y también de María como símbolo redentor. Esa mujer da a luz a un hijo varón que gobernará las naciones. ¿Te das cuenta? Desde Eva hasta María, Dios tejió un plan con hilos invisibles, pero inquebrantables. Y ese plan te incluye a ti. Porque hoy, cada vez que obedeces como María, desactivas el eco de Eva. Cada vez que crees sin ver, que dices hágase en mí tu voluntad, que rechazas la voz del enemigo y eliges la del cielo, estás restaurando el Edén en tu propia alma. La historia de Adán y Eva no termina en Génesis. Termina en ti. En tu decisión diaria. En tu respuesta. Porque todos nacemos con la herencia del primer Adán, pero también con la oportunidad de ser transformados por el segundo. Y eso nos lleva a la parte final, donde todo lo que comenzó en el jardín, y fue redimido en la cruz, termina gloriosamente en la eternidad. Prepárate, porque descubrirás cómo el árbol de la vida volverá a estar al alcance. Y esta vez, nadie podrá impedirnos comer de él. Todo comenzó bajo la sombra de un árbol, y todo terminará bajo la sombra de otro. El árbol del conocimiento del bien y del mal fue la puerta del pecado. El árbol de la cruz fue la entrada de la redención. Pero aún falta un árbol. Uno que la humanidad no ha tocado desde aquel día en que el Edén fue cerrado. El árbol de la vida. El mismo que Dios escondió con una espada giratoria de fuego. El mismo que Adán ya no pudo alcanzar. Y sin embargo, ese árbol volverá a aparecer. Apocalipsis 22 lo dice con una claridad impactante. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Puedes imaginarlo? No es un símbolo. No es una figura. Es real. Es el mismo árbol del principio, replantado en el final. Es la evidencia de que Dios nunca abandonó su diseño. Solo lo escondió, hasta que la historia estuviera completa. Ese árbol no estará en un jardín oculto, sino en el centro de la Nueva Jerusalén. Ya no estará rodeado por engaño, ni por tentación, ni por amenaza. Estará rodeado de santos, de redimidos, de aquellos que vencieron, los que escucharon la voz del Cordero y la siguieron hasta el final. Tú, yo, todos los que, a pesar de haber nacido bajo la maldición del primer Adán, fueron transformados por la gracia del segundo. Y aquí viene lo más impresionante. El acceso al árbol de la vida será libre. No habrá espada. No habrá juicio. Solo presencia. Solo gloria. Solo eternidad. Porque Jesús, en la cruz, no solo venció al pecado, también restauró el acceso que Adán perdió. Cuando dijo consumado es, el velo se rasgó, la tierra tembló, y el camino fue abierto. Pero no solo al cielo, al Edén mismo. Porque el cielo es el Edén restaurado. Un paraíso sin serpiente. Sin lágrimas. Sin muerte. Sin dolor. La historia comenzó con un jardín contaminado, y terminará con una ciudad jardín glorificada.
Lo que se perdió con desobediencia, se recuperó con sangre. Lo que se contaminó con orgullo, fue limpiado con humildad. Lo que fue cerrado por una decisión, fue abierto por un sacrificio. Y tú estás en el centro de esa historia. Porque cada vez que eliges obedecer, cada vez que caes y te levantas, cada vez que dices sí al cielo, estás caminando de regreso al jardín. No con pasos físicos, sino con obediencia espiritual. Cada acto de fe es una hoja restaurada. Cada oración es una semilla que crece. Cada lágrima entregada a Dios es una raíz que vuelve a anclarte en el propósito eterno. ¿Y sabes qué más? Cuando lleguemos a ese lugar, veremos a Adán y Eva. Sí, los veremos. Porque, aunque cayeron, también fueron cubiertos. Aunque fallaron, también creyeron. Y en algún momento de su larga vida, el arrepentimiento floreció en sus corazones. Porque el Dios que los creó con sus manos, también los cubrió con misericordia. Ellos vieron lo que causaron, pero también esperaron lo que vendría. Y cuando estén allí, bajo el árbol de la vida, ya no cargarán culpa. Solo gratitud. Porque ellos fueron el inicio, y tú, parte del final. Y aquí terminamos esta historia fascinante. Pero aquí no termina tu camino. Ahora te toca a ti. Tú decides si repites el patrón de Eva o el de María. Si te escondes como Adán o te rindes como Jesús. Si sigues creyendo que el Edén está perdido, o comienzas hoy mismo a caminar hacia él. Porque la puerta está abierta. La espada ya no está. Y el árbol te espera. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo a este canal. Dale un me gusta al vídeo y compártelo. Aquí no contamos historias religiosas vacías. Aquí revelamos los misterios más profundos de la Biblia, como nunca antes te los han contado. Dale me gusta si sientes que este mensaje fue para ti. Y comenta abajo. ¿Qué parte de tu vida necesita volver al Edén? ¿Te sientes como Adán escondido? ¿Como Eva tentada? ¿O como María, diciendo, hágase en mí tu voluntad? Déjame tu testimonio en los comentarios, porque puede tocar a alguien. Tu historia puede sanar otra. Este canal es una comunidad. Un ejército de buscadores de verdad. De adoradores que no se conforman con la religión, sino que quieren volver al corazón de Dios. Y nunca lo olvides. El jardín fue cerrado por culpa del hombre, pero fue reabierto por el amor del Creador. Hoy puedes volver. Hoy puedes entrar. Hoy puedes comer del árbol de la vida. Y nunca más tener hambre. Amén.